Este panel lo modera Cici de la Peña, directora y fundadora de The Network y directora de Asuntos Internacionales de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Bienvenida. A Cici la acompaña Adriana Servín, directora de Asuntos Gubernamentales de México, Centroamérica y el Caribe de Cisco. Imelda Flores, subdirectora de Innovación y Desarrollo de Citum Telmex. Manuel Díaz, director de la Oficina de Ciberseguridad y Protección de Privacidad de Huawei México. Bienvenido. Y Elizabeth Peña, jefa de Relaciones Gubernamentales e Industriales para América Latina Norte de Ericsson. Muchísimas gracias. Estoy, la verdad, muy honrada de tener a estos colegas a los que admiro muchísimo y con los que he trabajado ya desde hace muchísimo tiempo, que tienen una expertise enorme en esta área de estudios ciberseguridad. La plática que nos dio Marcos hace unos momentos prácticamente nos da el contexto y la apertura para abordar estos temas y la importancia de lo que vamos a discutir aquí. A mí me da un poco de miedo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de temas tan específicos, me da un poco de miedo de que el panorama, si no hacemos nada, se ve un poco oscuro. Entonces, bueno, yo solamente voy a retomar unos temas o puntos, elementos de lo que comentaba Marcos, y yo tomé foto a su última lámina, precisamente. Y él hablaba de estos temas en materia de cuál es el impacto sistemático de los riesgos que implementa o que implican estos en materia de ciberseguridad. Y hablaba de los riesgos en la cadena de logística, ¿no? Atacar al eslabón más débil en esa cadena de logística. Los sistemas operativos, actualizar los sistemas operativos, las habilidades digitales de los usuarios, que además siempre son, ¿no? La ingeniería social siempre es por donde más atacan. Y una nueva amenaza, pues las nuevas tecnologías, ¿no? Inteligencia artificial, que maximizan la problemática. Entonces, en este sentido, yo agradezco mucho que tengamos a este panel tan interesante, y yo voy a comenzar con estas preguntas. Voy a comenzar, no voy a hacer las presentaciones de las biografías, porque creo que muchos ya conocen, y además no quiero perder tiempo de sus aportaciones, pero entonces, Adriana, directora de Asuntos Gubernamentales de México y Centroamérica de Cisco. Y la pregunta, déjame ponerme los lentes. Y esta pregunta que tengo para ti, Cisco, como empresa de infraestructura en redes y soluciones de software en ciberseguridad que promueve la ciberprevención y la ciberresiliencia, ¿cuál es la recomendación por parte de Cisco a sus clientes en cuanto a la priorización de las inversiones en sus infraestructuras críticas y que logren la máxima efectividad con presupuestos limitados? Muchas gracias. Sí, pues antes de contestar la pregunta, quiero felicitar enormemente a Jorge. ¿Sí está prendido? No, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí. Quiero felicitar y agradecer a Jorge Negrete por este maravilloso evento de súper nivel, o sea, el aforo, la gente, todos tus invitados. Sé lo que hay detrás de la preparación de este evento y te felicito enormemente a ti y a tu equipo, y agradezco mucho la invitación a Cisco. Contestando tu pregunta, sí, desde Cisco nosotros creemos que se necesita maximizar la eficiencia cuando se tienen presupuestos limitados. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que se necesita una estrategia costo-beneficio basado en 3 áreas. La primera es, necesitamos recomendar a nuestros clientes la autentificación multifactor, ¿no? Como saben, los grandes ataques son por suplantación de identidad, y ahora con inteligencia artificial y los llamados deepfake, pues eso ha crecido un 60% de los ciberataques, al igual que el ransomware. Entonces,
definitivamente el que todas las empresas pueden implementar autenticación multifactor es prioridad. Y segundo, la arquitectura Zero Trust, que es que se autentifique la persona, pero también el dispositivo. Otra de las áreas en donde recomendamos por parte de Cisco es el que exista un talento en donde se puede invertir, como dijo Marcos hace unos momentos. Cisco, de acuerdo al Readiness Cybersecurity Index, que lo publicamos en mayo de 2025, existe el 76% de las vacantes en ciberseguridad no son cubiertas. Esto es, si hay un dato y son 4 millones de vacantes que existentes. Entonces, se tiene que invertir en el factor humano, porque si bien con la inteligencia artificial, cuando son los ciberataques, también podemos prevenir y poner una ciberdefensa para hacernos resilientes. Entonces, se necesita invertir en el capital humano, pero también se necesita invertir en una estrategia basado en NIST o en ISO 27001. Y la otra es que podamos hacer arquitecturas resilientes con segmentación. Y por otro lado, pues lo que ya sabe todo el mundo, que es los contrafuegos o los firewalls. Cerrando, a mí lo voy a hacer con una metáfora, pero imaginemos que la infraestructura crítica de un castillo, ¿no? Imaginemos que estamos en un castillo donde están todas las infraestructuras críticas dentro. Quizá lo mejor para proteger el castillo sería poner muros alrededor en el perímetro. Pues si tenemos recursos limitados, pues lo primero es pensar en proteger la llave maestra para entrar a ese castillo, que sería la autentificación multifactor. ¿Qué hacemos si ya estamos adentro? Pues poner distintas puertas segmentadas para segregar los riesgos y porque los guardias, que sería el capital humano, proteger, capacitarlos para tener esa estrategia. Entonces, esas serían las 3 recomendaciones por parte de Cisco, las muy básicas para tener ciberseguridad. Gracias. Muchísimas gracias. Y hablando de ciberseguridad, ¿no? Ya Marcos nos comenta Adriana, el impacto potencializado que implica el usar inteligencia artificial para ataques, y sobre todo para ataques de phishing, por ejemplo, ¿no? Que está maximizado, y ahora hay algo que también inclusive ya es el phishing as a service, ¿no? Con esta haciendo un perfil muy especializado de cómo vamos a llegar a siempre el eslabón más débil, que es pues el humano. Entonces, en este componente, Imelda es jefe del SCI Labs en Cictum. Yo aquí en este contexto me gustaría preguntarte, ¿la inteligencia artificial está revolucionando el mundo? Sí, lo sabemos todos, pero en el campo de la ciberseguridad y desde el punto de vista opuesto, ¿no? Un tema malicioso, ¿cómo cambia la manera en la que se deben proteger las infraestructuras críticas cuando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, y bueno, ya después ni hablemos de quantum computing, ¿no? Descifrado, ¿cómo afecta ahora las infraestructuras críticas? ¿Ya? Ok. Este es un tema bien interesante porque desde el punto de vista de la inteligencia artificial nos emociona el crear, ¿no? Nos emociona el que todos nuestros directores generales quieren inteligencia artificial ya, no saben para qué, pero la quieren ya, ¿no? Entre más rápido mejor. Y todo mundo en tratar de crear más rápido, codificar más rápido. Hace ratito Marcos nos los decía. Se van con la idea de que va a ser más seguro a la hora de crear código, y la realidad es que no necesariamente. Mucho del código, tomemos en cuenta que la inteligencia artificial se entrenó entre mucho código que existe en repositorios públicos, donde no necesariamente era el mejor código del mundo, pero era código. Y viene con algunas vulnerabilidades que se vienen arrastrando.
Cuando hablamos de infraestructuras críticas hay como muchos componentes en el camino, pero lo cierto es que la digitalización pues nos alcanza a todos, incluso a las infraestructuras críticas, incluso a organizaciones que tienen infraestructuras críticas e incluso todavía más, porque recordemos que en infraestructuras críticas muchas veces tenemos todavía manufactura, tenemos sistemas de control industrial, etcétera, que fueron diseñados para durar 20, 30, 50 años sin ser tocados, pero no necesariamente diseñados para ser los más seguros del mundo. Entonces, ahí siguen existiendo muchas vulnerabilidades y demás. El tema con la inteligencia artificial es que en la medida de crear más código, de digitalizar más, lo que hacemos es hacer más grande el panorama de amenazas, y eso incluye las infraestructuras críticas. O sea, ya seguramente muchos han escuchado de los gemelos digitales, donde básicamente estos componentes industriales se duplican a nivel digital, y hay controles que pasan del mundo digital al físico y del físico al digital, y bueno, la manera de que un atacante llegue ahí, pues la disrupción que va a causar es mucho más alta. Habiendo dicho esto, el tema con la inteligencia artificial es que nos baja la barrera de entrada. Es decir, antes era para un atacante o el atacante necesitaba tener pues cierto nivel para empezar a hacer ciertas actividades maliciosas, pero hoy en día pues resulta que necesita un poco menos de nivel o mucho menos nivel, porque se apoya de la inteligencia artificial para crear código, para que le escriba el phishing perfecto, para colectar credenciales, para incluso hacer open source intelligence y colectar información de la víctima a la que quiere llegar y si le dé clic. Y en la medida que la digitalización aumenta y los atacantes se apoyan justamente de la inteligencia artificial para hacer más rápido su trabajo, como decía Marcos, no necesariamente ellos están preocupados porque vayan a desaparecer, pues justamente nos abre el panorama de amenazas y nos invita o nos obliga a comer frutas y verduras, que era lo que decía antes, y es parte de lo que dice Adriana, es el hacer lo que no estábamos haciendo, o sea, el mantener esos controles de seguridad básicos que debimos haber tenido bien hace 20 años y que hoy en día les puedo jurar que no todo el mundo tiene, porque nos está alcanzando el futuro y nos va a alcanzar más rápido de lo que creíamos. Y bueno, y ni qué hablar de todo la cadena de suministro, que seguramente más adelante se va a tocar el tema. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente yo en este contexto, justo con lo que planteas, yo me voy a saltar a Manuel, porque quiero que es la pregunta después de Manuel, un poco ligando la conversación, se la quiero hacer a Eli, pero yo le voy a preguntar a Manuel, a ver, aquí en México se identifica que los sectores más vulnerados o atacados, manufactura, después gobierno, y probablemente telecomunicaciones y el sector financiero, que son de los más protegidos, menos por obvias razones, porque son los más protegidos. Sin embargo, el impacto que puede tener sistemáticamente en el resto de la economía y el día a día de las operaciones de cualquier sector se ven significativamente afectadas cuando en el sistema de telecomunicaciones, ¿no? queda. Entonces, desde este componente, viendo la importancia de tener afectaciones a infraestructuras críticas en el componente de telecomunicaciones, mi pregunta para ti es, ¿qué soluciones o estándares tecnológicos debería adoptar obligatoriamente la industria y cuál es el rol de proveedores como Huawei en la capacitación y la validación de? Muchas gracias, sí. Estaba esperando a ver qué decía Ericsson, pero vamos a hablar esta vez primero nosotros. Yo lo voy a plantear así, si el tema es infraestructuras críticas y una buena parte, creo, de la discusión en este evento es telecomunicaciones. Y creo que hay un paralelismo entre la manufactura, sí, me planteaba lo de la pregunta. Y yo le decía que nosotros hemos entretenido más en el tema de telecomunicaciones, pero el paralelismo es el siguiente. Tanto la manufactura y las telecomunicaciones tenían, digamos, estándares, protocolos, que básicamente eran cerrados. Operaban entre sí protocolos muy bien definidos, eran relativamente difíciles o no necesariamente se atacaban. Si acaso se trataba de ver cómo hacer llamadas de larga distancia gratis. Y en el caso de las fábricas, pues no se conectaban a Internet, ¿no?
Pero ahora, en la convergencia por la disponibilidad de las tecnologías y por tener todo conectado, entonces se da esta convergencia de que las telecomunicaciones se acercan a las fábricas se conectan al Internet a través de las redes de telecomunicaciones y definitivamente las telecomunicaciones son un elemento esencial y crítico para los países, para la economía digital y ahora se les reconoce, se les entiende como infraestructura digital. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? ¿Qué es lo que nosotros hemos venido haciendo ya desde hace varios años? No es tan reciente, ¿no? Y habrán escuchado mucho de nuestra compañía en los medios. Es 5 cosas básicamente que nosotros le llamamos las 5 apoyos o colaboraciones con los operadores de extremo a extremo. Y nosotros lo vemos desde el punto de vista, primero, asegurar que los productos que nosotros estamos fabricando cumplen con ciertos requisitos y controles de seguridad, siguiendo los estándares que hay muchos, muy bien adoptados internacionalmente, y entonces certificamos cada uno de nuestros productos para que esa sería la primera capa e ir a una siguiente capa que es la capa de los operadores, los prestadores de servicios, que utilizan esos productos para formar las redes, a donde se van a conectar las fábricas, donde se van a conectar los dispositivos, que va a ser la tercera capa. Entonces, en esas diferentes capas, nosotros vemos que todo empieza de un despliegue de una red. Y entonces lo primero que nos tenemos que asegurar es que el equipo que llega a la red, que se entrega al operador, es íntegro, que no ha sido manipulado. Entonces tenemos mecanismos para verificar eso. Segundo, a la hora de hacer la integración, el comisionamiento del equipo, asegurarnos que también se haga la autenticación, que el equipo que se está integrando a la red sea el auténtico, que no integren radiobases falsas. Van a empezar a escuchar cada vez más de radiobases falsas. Tercero, la configuración de seguridad que deben de tener. Cada vez ya hay más prácticas, más guías de las líneas base de seguridad dependiendo del tipo de equipo y el tipo de red a la que se están incorporando. Cuarto, la gestión de vulnerabilidades. Lo dice Imelda, y con Imelda, el grupo de Citum, hemos tenido mucha comunicación relacionado a lo importante y necesario que es la gestión de vulnerabilidades. El estar continuamente revisando que nuestros software no tenga vulnerabilidades y eventualmente trabajar rápidamente con los operadores una vez que se identifica una divulgación responsable para remediarlas. Y por último, y esto a lo mejor a algunos les va a sonar un poco interesante y me voy a ir al tema de las fábricas, considerándolas como infraestructuras críticas, el ciclo de vida y la gestión de la obsolescencia tecnológica. El gran problema de las fábricas, el gran problema de manufactura es que su tecnología no fue evolucionando del mismo modo que fueron evolucionando las tecnologías de informática o de telecomunicaciones. Entonces, es necesario que las empresas entiendan, y eso va a ser parte de la gestión de riesgos que nos explicaba Marco, que la tecnología o los productos no van a durar 20 años. En informática, en telecomunicaciones, el ciclo de vida va a ser de 5 años y tal vez menos, dependiendo de qué tan pronto las vulnerabilidades potenciadas por la inteligencia artificial van a encontrar que esos equipos, independientemente que se hubieran diseñado para ese periodo, encuentren vulnerabilidades más rápidas, ¿no? Y al mismo tiempo pues, van a seguir generando. Entonces, esa sería la forma en que nosotros plantearíamos que se abordara construir una ciberresiliencia, decimos, de operadores que se vuelven infraestructuras críticas, que apoyan a fábricas, que son infraestructuras críticas, bancos, etcétera. Pero en términos generales yo digo que el Internet corre sobre los operadores de telecomunicaciones. No, genial. Y ahí me das pues completamente la puerta, porque tú mencionabas operadores, cómo van a estar desarrollando, cómo se tienen que vincular para que esta coordinación vaya actualizando la infraestructura, los sistemas. Y en ese sentido, Elizabeth Jáuregui, jefa de Relaciones Gubernamentales e Industriales para América Latina en Ericsson. ¿Cuál es ese sistema, basado en lo que nos estaba comentando Manuel, cuál es ese sistema o modelo de corresponsabilidad que tiene que existir entre los operadores y los desarrolladores de tecnología como Ericsson? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Me gustaría empezar dando gracias a DPL y a Jorge por la invitación, pero también
darle un aplauso por estos paneles llenos de mujeres exitosas, por favor. Y no sobre todo eso, es bien difícil encontrar un evento tan bien curado con la participación equitativa e inclusiva de mujeres en todos sus paneles, y una felicitación de verdad por hacer de este evento el evento más inclusivo al que he asistido en todo el año. ¡Bravo! Y miren que sí, es real. Bueno, pues antes de hablar de la corresponsabilidad entre los operadores y los desarrolladores de tecnología, me gustaría abordar un tema importante. 3 aspectos que preocupan realmente a Ericsson y creo que nos deben preocupar a todos del tema de ciberseguridad. Si bien es el tema de los ataques que están continuamente abordándose y que van en incremento. Actualmente son 90.7 mil millones de ataques para América Latina. En este año se proyecta. Y se proyecta para México 20.8 mil millones de ataques para este 2025. Entonces, empecemos pensando también en esta cantidad de ciberataques, pero a mí me gustaría regresar a la parte de la infraestructura. ¿Y por qué? Porque hablamos de ciberseguridad, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tecnología, hablamos de conectividad, pero todo esto no puede ser posible si no hay una infraestructura que lo soporte, si no tenemos infraestructuras robustas donde esta información pueda correr. Y si estas infraestructuras no están netamente diseñadas desde su creación, desde la creación del producto con ciberseguridad, pensado ese producto desde que se crea en temas y en términos de ciberseguridad, con estándares internacionales de ciberseguridad, con tecnología y con proveedores netamente confiables. Si nosotros no tenemos esta base bien cimentada, es viable y es lo más posible es que exista un crash en el tema de ciberseguridad en el largo plazo y en el corto plazo, lo estamos viendo. Si no hacemos esta corresponsabilidad con el gobierno a tener y a diseñar regulación que prevea desarrolladores de tecnología confiables, que es lo más importante, contar con estándares internacionales que realmente provean desde una, me gustaba mucho la palabra de Marcos, nosotros, y la utilizamos mucho, el diseño holístico de las redes, en donde toda la ciberseguridad se concibe desde la creación del producto, la implementación, el seguimiento, el monitoreo de las redes. Todos sus datos corren por redes. Y si estas redes, ya olvídense del error de capa 8 que es el usuario, si las redes desde el principio no son confiables, ahí está el problema, señores. La corresponsabilidad no es solo del operador, el tema es del proveedor de tecnología, de las regulaciones. Esto es un trabajo, y lo he mencionado, a triple hélice, en donde el gobierno tiene que estar involucrado con regulación que realmente prevea proveedores de tecnología confiables, tecnologías limpias, productos que contemplen desde la naturaleza el tema de ciberseguridad. Desde que tú creas el más mínimo chip, ya tiene que traer una concepción integral de ciberseguridad. Ahora desarrolla una red donde toda la información que va a cruzar sea de ciberseguridad. Y toda esta información que cruza por estas infraestructuras críticas, desde la propia infraestructura tiene que estar la naturaleza de la ciberseguridad. Entonces, yo sí me regresaría a decir, lo más importante del tema de ciberseguridad, además de capacitaciones, vigilar estas entradas, sería desde su concepción. ¿Por dónde está cruzando nuestra información? Desde ahí tenemos que enfocarnos. Segundo, en la homologación de estándares. Nos encontramos con que en América Latina tenemos realmente estándares diversificados, unos construyen un estándar, otros con otro, pero realmente hay estándares internacionales como el EU Toolbox, el SCS 9001. Hay estándares internacionales que están enfocados a la creación de tecnologías limpias, al despliegue de infraestructura confiable. Y yo creo que por ahí deberíamos de empezar, hablando de corresponsabilidad, en establecer
y homologar estándares internacionales que nos den esta persecución de todos estos delitos, que nos puedan ayudar a tener trazabilidad de los delitos, que nos puedan ayudar también a tener esta compartición de información de los ciberataques, que eso es muy importante, cómo nos comunicamos con los demás gobiernos y cómo compartimos experiencias internacionales. Todavía eso está en una etapa de creación. Yo que colaboro con el Laboratorio de Ciberseguridad de la OEA, nos cuesta todavía mucho, ¿no? Entonces, yo creo que la corresponsabilidad debe ser compartida, debemos pensar en instrumentos internacionales que ya existen, no tenemos que inventar la rueda, pero tenemos que tener la infraestructura como base de toda esta ciberseguridad. Totalmente de acuerdo, y aquí el panel menciona, y los panelistas anteriores hablábamos que ya en materia de ciberseguridad, alejarnos de este paradigma de que es solamente un cuarto de tecnología, sistemas de tecnología, donde invierte, es más un componente de estrategia y de resiliencia, de saber cómo vas a actuar cuando suceda, va a suceder, ¿no? Bueno, yo hago ciclismo y hay dos ciclistas, los que se caen y los que ya se cayeron, o los que se van a caer, ¿no? Entonces, es como la ciberseguridad, esto va a suceder. Y entonces, en este sentido, mi pregunta, esta es una pregunta de cierre del panel para cada uno de ustedes, me gustaría ver su visión. ¿Estamos invirtiendo adecuadamente o estamos haciendo las medidas estratégicas indicadas para atender los riesgos? Y la pregunta del panel, o sea, ¿podemos apuntar a un modelo de riesgo cero? Muchas gracias. Me gustaría sumar a algo que dijo Elizabeth sobre los ataques. Sí, seguramente muchos de ustedes lo saben, pero si los ciberataques fueran una economía, se consideraría la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y de China. O sea, estamos hablando de algo muy fuerte. Es 6 veces el Producto Interno Bruto de México. Más fuerte que la trata de blancas, más fuerte que el narcotráfico. O sea, el tema de ciberseguridad, ayer me dio mucho gusto ver al secretario Pepe Merino ponerla a la ciberseguridad como el punto 1. Entonces, contestando la pregunta, no hay riesgo cero. O sea, la ciberseguridad dejó o tiene que dejar de pasar de ser una estrategia técnica a ser una estrategia de negocio, como bien decía Marcos. Tiene que estar en la conversación de cualquier organización. No podemos ir a riesgo cero, definitivo, pero sí tenemos que apoyarnos de la tecnología con un binomio importantísimo que es el factor humano. O sea, es que la tecnología te habilite, te asista, te maximice tus recursos, pero quien haga la última decisión en tiempo real de las decisiones que tiene que tomar tiene que ser el factor humano respaldado de una estrategia sobre ciberseguridad, porque no hay definitivamente riesgo cero, en absoluto, ni es un fin. El día de hoy podemos estar siendo ciberatacados todos, desde nuestros dispositivos o las computadoras en nuestras organizaciones. Imelda, la misma pregunta, tu misma reflexión. Estamos gastando lo suficiente, porque por ahí debe de andar alguien que va a saber de lo que hablo, de que decimos, ¿y la ciberseguridad es una inversión o es un gasto? Yo sí creo que nos debemos de quitar de la cabeza que es una inversión. O sea, es un gasto, pero necesitamos hacerlo, porque cuando algo sucede de verdad se vuelve catastrófico, no saben la cantidad de veces que me ha tocado verlo. Y en este sentido, justamente este gasto debe de ir en relación al riesgo. Por eso es tan importante dentro del mundo de la ciberseguridad el tema del riesgo. Y entonces estamos gastando lo suficiente para evitar los riesgos, y yo creo que ese es, hasta ahorita y lo que me toca ver en el día a día, creo que no. También entiendo que los presupuestos no son infinitos, pero lo que sí creo que es importante es el ya adoptar una estrategia en la de saber qué es donde sí te va a doler y saber cómo te vas a recuperar en el momento que te pase. Lo mismo, si te caes de la bici, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y eso es lo que muchas veces no pasa, porque igual que los seguros del coche, igual que los seguros de la casa, de lo que sea, asumes, vas por el mundo creyendo que no te va a pasar, pero eventualmente cuando lo necesitas y lo tienes, qué diferencia, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que lo que es importante es, como organizaciones, determinar que, pues ni modo, les rompo el corazón, tienen que, o sea,
van a tener que gastar si no quieren que les pase. O sea, y lo que yo les digo a mis clientes, la diferencia entre tener una buena postura de ciberseguridad y una mala postura de ciberseguridad es que el ataque puede ser una bala al pie o una bala al corazón. Entonces, ahora sí que determinen ustedes en sus organizaciones si quieren una bala a pie o quieren una al corazón o en el pulmón o están dispuestos a perder un brazo y una pierna. Digo, y también es importante subirlo a la alta dirección, porque a la medida que ustedes digan, no, cuando les pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Estás seguro? Sí, no, acá súper seguros. Olvídense de sus presupuestos, díganle adiós al presupuesto, porque ¿para qué les van a dar presupuestos si ya están bien seguros? Entonces sería el único mensaje que me gustaría dar. Gracias. Bueno, como es la misma pregunta, ya no me van a saltar. Bueno, yo comentaría que estamos siendo reactivos. En todo este tema de ciberseguridad, las compañías están siendo muy reactivas, el gobierno está siendo reactivo, cuando debemos ser preventivos, estar un pasito atrás, en pensar que no es que vamos a invertir, en pensar es que ya es una necesidad. O sea, ya no, ni siquiera te lo cuestionas. Es que a mí sí me dicen, si te quieres un balazo en el pie, en el corazón, en el brazo, yo no quiero balazos. Entonces, mejor empecemos por lo básico, ¿no? Por la infraestructura que sea confiable, resiliente, que tenga todas estas protecciones y vámonos con el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? El más alto. Entonces, pensemos desde que ya no es una opción, ya lo requerimos. La capacitación de ciberseguridad desde edad temprana debe existir. O sea, ya esto debe estar en los libros de texto, así como está el Día de la Independencia, también debe ser el día en que te van a hackear. O sea, ¿qué tienes que hacer? A mí me sorprende mucho que todavía no lo cuestionemos. Me sorprende la pregunta, ¿no? Es lo que más me sorprende, ¿no? En este momento, 2025, los temas geopolíticos tan difíciles que existen, los ciberataques tan sofisticados, la psicología social, la ingeniería social con la que generan y hacen todas estas ataques, ciberataques. En México está lleno de ciberataques. Hace 2 semanas, ¿no? Pasó que hubo otro ciberataque a una infraestructura crítica. Entonces, pensemos en que no sea algo que nos cuestionemos, que debemos incluir en nuestro ADN corporativo, en nuestro ADN gubernamental, en nuestro ADN de diseño de política pública. Ya no es una opción, pensemos nada más en eso. Entonces, yo cerraría diciendo que fatality cero no va a haber mientras no pensemos en ese seguro de gastos médicos mayores con toda la prevención que debe existir, tomemos en cuenta todos los estándares internacionales que se han creado y empecemos a ser un poquito más aperturados a compartir experiencias internacionales con nuestros homólogos, porque también se dice que de los errores se aprende y es como hemos estado entre estados, compartiendo información y pudiendo generar mayor inteligencia en temas de ciberseguridad. Gracias. Porque tienes la ventaja de estar entre… Bueno, a lo mejor la parte que me gustaría como concluir, como dejarles como un mensaje, y es primero reconociendo, yo no llevo tantos años en ciberseguridad, llevo apenas 3 años y medio, pero me gustaría a lo mejor compartirles a lo mejor muy brevemente mi experiencia en el sentido de que hay buenas y malas noticias y probablemente la buena noticia, voy a empezar con la buena noticia, es que como explicaba Marcos en su presentación, ya a nivel de la dirección general, del consejo, etcétera, ya el tema ya suena, ya lo tienen ahí, ya designaron un CISO, etcétera, las grandes organizaciones. Por temas regulatorios, sobre todo en otros países, es obligatorio ahí tenerlo. Entonces, esa es la buena noticia. Pero en el ámbito de infraestructuras críticas y un poco más en el ámbito del sector de telecomunicaciones, en realidad yo creo que diferentes organizaciones han ido avanzando más rápido, más lento, han ido madurando, han ido trabajando en esa gestión de riesgos de lo que significa su empresa y entonces poco a poco van implementando. Yo coincido totalmente con Imelda que hay que gastar más, ¿no? O sea, ¿por qué no? Donde ustedes ven problema, yo veo una oportunidad, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, a la hora que estén pensando en despliegue, y hubo un panel, 2, 3
sesiones antes, donde hablaban de despliegues de red, pues bueno, piénsenlas desde el punto de vista de ciberseguridad, desde la seguridad donde lo van a poner, la seguridad física es parte de la ciberseguridad. Entonces, todo ese aspecto me parece que cada vez ya se va entendiendo más y ya nada más es cuestión de que las organizaciones lo vayan aprendiendo, se vayan apoyando con diferentes compañías, consultores, Imelda representa una que les puede ayudar muchísimo. Y les voy a decir una infraestructura adicional, ya que el tema también les gusta de inteligencia artificial, que es la infraestructura de cómputo para la inteligencia artificial. Y es un tema que lo tenemos que abordar porque hay empresas que se dedican a hacer eso, Huawei se dedica a hacer eso, y otras, y están muy preocupadas y están trabajando para cuáles son los controles y mecanismos de seguridad que vamos a poner en eso. Desde el componente, desde el chipset del servidor, de los clústeres de servidores, y ese es un ámbito que las empresas, no todas las empresas lo van a tener que gestionar, pero sí van a poder tener y deben exigir tener conocimiento de cómo se gestiona, cuál es lo que ofrecen las empresas en cuanto a transparencia y visibilidad de en dónde se va a estar procesando esa información que inicialmente era una llamada de voz, después era una videollamada, después eran sesiones de multimedia, ahora son datos digitales muy sensibles que se transitan en la red de internet, que se monta en una red de telecomunicaciones, y sobre eso va inteligencia artificial. Entonces, quédense con esa idea. Las empresas responsables de eso, que se dedican a eso, seguramente todos estamos trabajando igual. Vamos a seguir trabajando con todos los países en estándares internacionales, no solo los nacionales. Hay estándares nacionales muy famosos, pero son nacionales. Hay que enfocarnos en los internacionales porque ahí es en donde todos tenemos voz y voto y participamos. Y entonces eso es lo que yo dejaría reflexión para efecto de cómo implementar esto en las infraestructuras críticas del sector que ustedes gusten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo concluyo entonces, muchísimas gracias por sus insights. No es un tema de costo técnico, ¿no? Es una estrategia de competitividad y de economía a nivel nacional. Y de ahí, bueno, a nivel individual, ¿no? Ya ni hablamos. Yo concluyo con esto. Muchísimas gracias, pero no sin antes hacer eco de lo que habían dicho. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias al equipo de DPL por semejante, y sobre todo lo que mencionaste, Liz, o sea, un panel de ciberseguridad donde la mayoría son mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Sisi. Magnífico panel.